Hola, soy Héctor Urien, soy narrador profesional de historias. Este es el curso de narración oral de cuentacuentos para AISGE que llevamos impartiendo durante 4 vídeos y este es el último, el cuarto, y en los anteriores, como habrás podido ver, pues hemos hablado sobre todo de estructura, de las diferencias entre el lenguaje mostrado y el explicado, cómo el lenguaje mostrado es el lenguaje de las historias. Hablamos de los elementos que tienes que tener en cuenta a nivel básico para poder trabajar bien como narrador o para poder contar de la mejor manera posible. Y hablamos, bueno, de todas esas cosas. Hoy de lo que te quiero hablar es de las cosas que se entrenan, ¿vale? Que no se preparan. Porque la estructura, los atractores misteriosos, todo eso lo puedes preparar previamente, pero hay un elemento de la narración que es especialmente importante, y también lo he dicho anteriormente, que la relación con el espectador es directa. La cuarta pared se ha demolido del todo y al espectador, además de la narración, le gusta eso. Digamos que el narrador no tiene elementos aparatosos, o no tiene personajes, o no tiene decorados, o no tiene enormes producciones. El narrador está solo con su voz, su presencia y su discurso, y lo que hace el narrador con eso es utilizarlo a su favor, trabajar la cercanía, permitir que el espectador se sienta tocado por las palabras. Y para eso lo que hace y lo que utiliza es la vulnerabilidad y el recuerdo continuado al espectador de que él está aquí y ahora. No sé si te habrá pasado cuando hablas con alguien que a lo mejor te está contando algo, si sientes que te está contando algo de manera muy mecánica o muy aprendida, es difícil a veces incluso concentrarse, porque el espectador lo que siente con esto es una distancia. Y lo que vamos a tratar de hacer es evitar esa distancia. ¿Cómo? Hombre, manejando muy bien la espontaneidad, como te digo, con la estructura y con los elementos móviles que puedes ir variando, que entre otras cosas no solamente tienen que ver contigo y con tu estado de ánimo, sino con lo que vamos a llamar código compartido, en un término que han utilizado los improvisadores en verso, que es un arte que se parece muchísimo a la narración oral, muchísimo. Yo, cuando aprendí a improvisar en verso, me di cuenta de que tenemos mucha cosa en común, sobre todo mucha estrategia y mucha técnica. El código compartido se basa en lo que tú compartes con los espectadores, ¿de acuerdo? O sea, hay una cosa que saben los espectadores y que sabes tú, y lo utilizas para generar complicidad con los espectadores. Yo diría que hay 3 tipos de código compartido. Hay un código compartido que podríamos llamar cultural, que lo compartes con un grupo de gente de manera bastante perenne, y que fuera de esa gente a lo mejor la cosa no funciona. Es muy importante conocer esto. Yo digo por eso que es como vertical, ¿no? Es como si fuese un enorme bloque que en profundidad te funciona. Es decir, que yo voy hoy me funciona y dentro de 10 años me funciona también, pero que es estrecho. Si te sales de ahí a lo mejor no te funciona. Es muy importante dominar este código compartido, que tiene un poquito más de preparación, un pelín más de preparación, pero que puede tener un punto espontáneo. Te puedes dar cuenta de la cosa, porque si estás utilizando a lo mejor algún tipo de vocabulario o de referencia que esta gente no tiene, por la razón que sea, pues el público se va a desconfiar de ti. Pues el código compartido bien hecho provoca complicidad, el código compartido mal hecho lo que provoca es distancia y desconfianza del narrador. Pasa muchísimo esto con narradores cuando nos desplazamos de lugar. Si de repente tienes que ir a Latinoamérica siendo un narrador español, una narradora española, y utilizas una serie de dobles sentidos o de palabras, es que te va a funcionar muy mal. O incluso, porque esto lo he vivido yo lo he visto, vas a utilizar palabras que aquí no tienen importancia y que allí tienen importancia. Por ejemplo, el famosísimo coger, o el caso que yo viví, que es menos conocido, que es que la palabra culo, por ejemplo, ellos dicen nalga, porque la palabra culo es muy grosera
Y aquí la utilizamos para contar a los niños, que andamos siempre con el culo por aquí, el culo por allá, el culete independiente y tal. Y de repente tú estás haciendo eso allí y los niños y los profesores se están llevando la mano a la cabeza porque es tan grosero como si aquí estuvieses hablando, con perdón, de coño o de polla, tal. Pues eso es lo que a ellos les suena cuando tú dices la palabra culo. Por eso es conveniente conocer el código compartido que vas a tener para poder poner al público de tu lado. O hay directamente cosas que es que no se entienden. A veces eso, el saberlo, como esto tiene siempre una doble vuelta, puedes utilizar palabras que allí no se deben utilizar o que no conocen y lo puedes hacer a tu favor. Pero lo que es imperdonable es que no lo sepas. Y te sirve, como digo, durante siempre que vayas a ese país, a ese lugar, a ese pueblo, lo puedes utilizar, te puedes meter con el pueblo de al lado, que por ejemplo eso se utiliza mucho, es un chiste que lo que hace es renovar la atención de los espectadores. Yo hago una broma con respecto a la gente del pueblo de al lado, por ejemplo, y además el público sabe que estoy haciendo una broma como para ganármelos, o sea que nada se oculta y eso puede funcionar muy bien, Y ellos incluso, que a lo mejor no les importa nada el pueblo de al lado, pero se ponen en el juego también. Todo lo que promueva el juego y la complicidad juega a tu favor como narrador de historias. El otro código compartido importante es el código compartido temporal, que es exactamente contrario a este. Si este hemos dicho que es horizontal, o sea, que es vertical porque es estrecho y profundo, este es horizontal porque es ancho y de una profundidad muy pequeña. Código compartido temporal normalmente te puede funcionar en muchos lugares al mismo tiempo, sobre todo en el mundo globalizado en el que vivimos, pero las referencias caducan rápidamente. Ahora mismo el código compartido temporal pues sería, por ejemplo, apelar a la pandemia o a elementos de la pandemia. Yo lo he visto en mis espectáculos, que si hago algún tipo de pregunta o entra alguna cosa y permito que el público participe, el público va a entrar casi siempre o por un temporal o por un cultural, pero el temporal es muy común, o sea, es muy común que te hagan una referencia a la mascarilla, por ejemplo. ¿Qué pasa con esto? Que caduca, que deja de funcionar, que pasado un tiempo ya no es útil. Por ejemplo, Cansado, de Famine y Cansado, decía en una entrevista que yo escuché hace poco que ellos tienen una norma, Famino y él, que si alguien hace una referencia que tenga más de 15 años hay que pagar multa. Porque la cosa caduca y hay que cambiarla y no hay más. Y a veces nos pasa que dejamos el cuento muy anquilosado en un lugar y eso hay que cambiarlo o referenciarlo de otra manera porque el público ya lo desconoce. Todos los cómicos, los imitadores hacen lo mismo. Ellos han trabajado a lo mejor una imitación y la dejan de trabajar porque ya no hay referencia, porque ellos funcionan muchísimo con el código compartido temporal, con la actualidad. Así que esto también lo tienes que controlar. Si lo utilizas bien, te va a funcionar muy bien y te va a generar una complicidad muy divertida. Y si lo utilizas mal, te va a generar desconfianza y en este caso vas a dar una sensación un poco rancia en tus historias, sobre todo las historias para adultos. Las historias para niños tienen muy poco componente de lo temporal. De lo cultural y de lo social sí, pero del otro no. Y el tercer tipo de código compartido que existe y que es el más interesante de todos es el código compartido espontáneo. ¿Qué quiere decir eso? Pues es el código que yo comparto con la gente que está en el espectáculo al mismo tiempo que yo. Es mucho más reducido, es como si uno es como una columna, el cultural, que es así como vertical, y el otro es como un lago de muy poca profundidad, el temporal, este es un punto de gravitación. O sea, es un punto y nada más, y es todo lo que aparezca, se genera allí. El código compartido espontáneo es lo que ha pasado durante la función o antes de la función y que todo el mundo sabe. Es importante que prácticamente todo el mundo lo sepa, aunque hay una variante de la que ahora te hablaré. Pero es importante que todo el mundo lo sepa. Y además es que como la narración es tan directa, la narración es un arte que implica esta sensación de verdad, de espontaneidad con lo que está pasando y donde tu compañero de escena es el público, porque la narración se hace con el espectador y no para el espectador. Y es como que están aquí y te dan una réplica y tú puedes responder. Entonces el espectador, si ve que pasa algo en la sala y todo el mundo lo ve y tú lo obvias en exceso, entonces el espectador va a decir, esta persona no está aquí. Y de nuevo va a generar la desconfianza que tú podrías ganarte con complicidad.
no sé, tonterías. Si se queda una puerta abierta que empieza a golpear, a golpear, a golpear, a golpear, a lo mejor si yo estoy haciendo un Hamlet no puedo hacer nada, pero si estoy como narrador de historias yo tengo que atender a eso. Y lo que hago atendiendo a eso es desactivarlo. O sea, paradójicamente parece que yo le pongo la atención ahí, lo que estoy haciendo es desactivar ese hecho para que el público deje de tener la atención dividida, y dado que mi arte es muy sutil, porque todo lo que estamos haciendo es generar cosas en el aire, y si el público se desconecta y pierde información no puede releer, entonces yo no puedo permitir que una cosa compita conmigo por la atención del espectador. Así que lo que hago es desactivarlo. Puede pasarte, por ejemplo, con niños. De repente, si estás contando a niños, hay un niño que está llamando muchísimo la atención. ¿Qué hay que hacer con ese niño? ¿Hay que hacerle caso o no? Pues depende, por eso digo que esto se entrena. Depende de tu experiencia, de tu intuición, de lo que veas. A lo mejor el niño llama mucho la atención y lo que quiere es ser partícipe, entonces le das algo de juego, le das un poco de bolilla, le dices, tú delegado, ¿no? Que a veces eso se dice y ya el crío está contento y ya está. O a veces el niño es que no se ha dado cuenta y está a su rollo, o estas formas que tienen los niños de estar a su rollo, que parece que están pero no están. Y entonces lo mejor es pasar de él. A veces el niño, lo que tú notas es que está llamando la atención, pero tú te pones a contar y eres más fuerte que él, lo sabes. O sea, no lo sé, o sea que depende. Por eso digo que esto se entrena y se actúa en base a la experiencia, a la tabla y a la sensación que te provoque, pero no lo puedes obviar. O pasa alguna cosa, no sé, o pasa que alguien habla demasiado, que se cae algo, no sé, lo que sea que suceda y que pueda sacar del cuento a los espectadores, lo tienes que desactivar haciéndole caso. Y además es bueno que pasen cosas. No solo porque contar es una ciencia de error y a veces uno descubre algo nuevo cuando está contando, como ha pasado con los cuentos, como vengo diciendo en todos estos vídeos. Si trabajamos en base a una estructura y todo lo demás lo vamos armando, porque los cuentos se han ido transmitiendo de boca en boca y la gente no escribía, simplemente escuchaba, más o menos recordaba. Y en base a eso luego iba a contar, entonces pues con lo que se acordaba y a lo mejor la memoria deformante pues le jugaba una pasada o hacía con que era de otra manera y ya está, porque pensaba que estaba mejor contado. Entonces, para que esto se entrene, esta ciencia de error pueda aparecer y para que desarrolles tu capacidad para lidiar con esos imprevistos a los que estamos tan expuestos los narradores de historias, es bueno que pase. No reniegues, si te pasa sobre todo al principio, oblígate a hacerle caso, aunque a veces te equivoques, y luego ya con el tiempo descubrirás a cuáles le tienes que hacer caso y a cuáles no. Además, hay otra cosa en el código compartido espontáneo que es muy interesante de saber, y es que todo lo que ha ocurrido anteriormente es código compartido espontáneo. Todo lo que tú has contado anteriormente es código compartido espontáneo. Es decir, que si yo introduzco algún tipo de referencia y de guiño a, no sé, en el minuto 50 de mi espectáculo, a cosas que han ocurrido en el minuto 5, aunque no tuvieran nada que ver con el cuento, ese guiño a ese momento anterior del cuento es también un guiño a los espectadores y siempre lo van a recibir emocionalmente en positivo, bien sea con una risa, bien sea con una experiencia o con una expresión de ternura, una de esas dos. Siempre, pero siempre va a funcionar. Es muy raro que eso no te funcione bien y además das esa sensación de acabado en círculo que al público le gusta tanto. Y de la misma manera lo puedes utilizar si estás actuando con otra gente, el público ha visto a otros narradores antes que tú. Todo lo anterior, todo lo que han contado anteriormente es código compartido para ti, es solo para ti. Así que si te quedas escuchando un poco lo que están contando los otros, en lugar de meterte en tu burbuja, todo eso lo puedes utilizar para darle más valor a tu cuento y además para que tu cuento entre como de manera natural. Imagínate que tú al público le dices que tú tenías pensado contar otra historia pero vas a contar esta porque es que ha pasado esto y esto y esto anteriormente, o vacilando antes de que empiece tu cuento, vacilando con las cosas que han contado otros, y entonces das una sensación de naturalidad y de magia que al público le fascina. Y eso lo puedes también entrenar. Si te toca el primero contar, pues no, ahora tienes el público descansado. Pero eso es un guiño y es un soplo de aire fresco para público que a lo mejor lleva escuchando pues una hora y de repente apareces tú con tu cuento de 10 minutos. Así que aquí lo tienes. Código compartido.
social o cultural, temporal y espontáneo. Y y que casi me olvido, claro, que te prometí que te iba a contar una cosa más. A veces haces un código compartido que te digo que lo normal es hacerlo con todo el público, pero a veces puedes hacer un código compartido con un grupo de espectadores o con un espectador en concreto. Y es como una especie de misil teledirigido, ¿no? Tú le haces un guiño al espectador. Eso funciona genial con ese espectador o con quien tú quieras hacerle el guiño. Ahora, para que te funcione realmente bien eso, el resto no se tienen que dar cuenta de que hay un guiño. Por ejemplo, tú puedes hacer un guiño de código compartido con el público adulto de una función familiar donde hay mezcla de públicos. Es importante que los niños no noten que se están perdiendo algo. Es importante que los niños, bueno, vean a los padres que se ríen, bueno, algo les ha hecho gracia o lo que sea, pero es importante que los niños no se sientan tontos, que es lo que le puede pasar a alguien cuando ve una información que no comprende. Así que ten mucho cuidado con eso. Si haces ese tipo de código compartido, hazlo de tal manera que el público, ninguno de los dos se sienta mal. Y esto es una técnica que utilizan los Simpson o las películas de Pixar ahora, que hablan a diferentes niveles de lectura. Si os dais cuenta, hablan a unos, por lo menos los Simpson hablan a tres. O sea, está el dibujo animado, que es como para niños, está el guión, que es para público general, y luego hay algunas referencias que son muy culturetas, que son como homenajes, que son para gente que las reconoce, que descubre esos tesoros ahí en medio. Y por eso los Simpson funcionan tan bien y gustan a tanta gente. Esto lo llevamos haciendo los narradores de cuentos toda la vida, en el momento en que se nos junta a público de diferentes escalas, ¿de acuerdo? Así que nada, con esta puerta que acaba de sonar y que marca el final de este vídeo y de este curso, deciros que ha sido un placer compartir con vosotros algunos elementos del arte que yo hago. Nunca había grabado un curso de este estilo, así que espero que lo disfrutéis mucho y hay muchísimas cosas más por aprender. Si queréis, en redes me podéis encontrar, Héctor Urien, y ahí si alguien tiene alguna duda o alguna cosa, yo estaré encantado de solventarla. Oye, Héctor, que he visto tu curso, tal, pues ahí nos podemos hablar. Y si a Isge le apetece, pues haremos otro curso más, porque yo todas las experiencias que he tenido con ellos han sido magníficas. Nada más, muchas gracias a todos y hasta la próxima.